que es la diferencia entre vivir y sobrevivir, ¿vale? Ya no solo en época de pandemia, sino a lo largo de toda nuestra vida, ¿vale? Entonces es, ¿vives o solo respiras? Tú eliges, ¿eh? Yo siempre te doy dos opciones, en todas las prédicas siempre tienes dos opciones, o lo haces o no lo haces, ¿vale? Pero eso depende de nosotros, ¿vale? Yo puedo estar aquí predicando la bondad de la palabra de Dios, que puedes desenredar tu vida, que puedes tener una victoria, una vida de éxito, pero no éxito de decir, porque siga a Cristo ya voy a tener un Ferrari aparcado en la puerta de mi casa, sino éxito en la vida. ¿Qué significaría? ¿Qué significa tener éxito en la vida? Estar pleno como persona, o sea, ser íntegro, tener una conciencia tranquila. O sea, no hay cosa mejor en esta vida que acostarse con una conciencia tranquila y de que uno está haciendo las cosas bien delante del Señor. Entonces, nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? ¿Estamos viviendo esta pandemia o estamos sobreviviendo a la pandemia? ¿Vives o solo respiras? Seguro que te lo has preguntado una vez, ¿Qué tipo de vida llevas? Si estás conforme como vives, o la forma en la que estás viviendo, o si quieres vivirla de otra forma. Muchas veces la gente está diciendo, me gustaría tener esto, aquello, Siempre lo relacionamos, con el vivir, con tener mucha comodidad, tener mucho económico, Siempre, y sobrevivir es intentar llegar a fin de mes o intentar económicamente tener algo para poder sustentarse, ¿no? Siempre lo relacionamos así, ¿no? Pero yo creo que nosotros nos tenemos que mover de otra forma. Nosotros nos tenemos que mover de otra forma en el terreno de que no por mucho que tengamos vamos a ser más felices. Es así. Entonces la pregunta es sencilla. ¿Tú vives o sobrevives? Y hay que ser honesto al responder, claro que sí. Y quiero que pienses si realmente estás viviendo o simplemente estás sobreviviendo a la vida. Si sobrevives tendrás un largo listado de culpables. Una persona que sobrevive está quejándose, siempre echándole la culpa a lo que le pasa continuamente y a los graves problemas en su vida. Pero si vives, eres consciente de que la vida, o sea mejor o peor, es responsabilidad de cada uno y la vida hay que vivirla y aprovecharla. ¿Cuánto tiempo te has tirado en tu casa comiéndote la cabeza ahí en cosas negativas? Muchas. Eso no es vivir. Eso es sobrevivir. Si sobrevives, entonces te vendrá a la cabeza las preguntas estas. ¿Es que no me queda más remedio? ¿Es que todo el mundo hace lo mismo? ¿O es más que imposible encontrar salida a esta situación? ¿O es que todo me sale mal y por eso me va así? ¿O de tal forma? Eso es sobrevivir. Cuando uno sobrevive, está siempre buscando un culpable o entonando el mea culpa, qué mal me trata la vida, etcétera. Pero si vives, es porque tú eres responsable de tus acciones. Cuando uno decide no sobrevivir sino vivir, empieza a echarle valor a las cosas, empieza a enfrentarse a los problemas, empieza a decir, no, de aquí tengo que salir, tengo que levantarme todas las mañanas con ánimo, con ganas de hacer las cosas, de trabajar, de luchar. Esa es la primera actitud para vivir. De nada así levantarse, siempre quejándote. Y lo máximo es que le echas la culpa a los demás. Y le echas la culpa a lo mal que te ha tratado la vida. ¿Vale? La vida es para vivirla. En la vida que hay montañas rusas, es como una montaña rusa, una subida, una bajada, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Porque te vayan mal las cosas, ¿ya tienes que dejar de vivir? ¿Ya tienes que estar siempre negativo? Tienes que vivir como vivimos los cristianos, con fe. Hay una palabra que me encanta y siempre repito muchas veces, es expectante. O sea, tú tienes que vivir expectante por lo que Dios va a hacer en tu vida. Siempre digo, tú no tienes que ser el mismo, no puedes ser el mismo de un año de atrás hasta ahora. No puedes ser el mismo. Tú tienes que ir evolucionando como persona. Lo que el año pasado a ti te recomía y te afectaba, este año no debe afectarte ni recomerte. Eso es evolución. Tú tienes que vivir expectante, con alegría, levantarte toda la mañana diciendo, hoy es un nuevo día, gracias Señor por permitir vivir. ¿Qué tengo que levantarme a las 5 de la mañana para trabajar? Escucha, todos nos levantamos temprano para trabajar. Aprovecha ese día,
Levántate temprano, pues sí, me levanto temprano, voy a trabajar, voy a disfrutar con los compañeros de trabajo, o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ilusiónate, no necesitamos un Ferrari aparcado en la puerta, ni una mansión de 1 millón o 2 millones de dólares para ser felices. Lo que pasa es que nos vende la sociedad que si no tienes una buena cuenta corriente, o que si no tienes un grupo de amigos muy grande, o que si no te vistes de tal forma, ya no vives, sobrevives, eres del montón, eres lo último. Que no te coman la cabeza, que la vida no es eso, la vida no es eso, la vida no es sobrevivir, pero es que vivir no es esa forma, vivir no es esa forma, es así. Dice, hay gente que es tan pobre que nada, es que tiene dinero, y es así. Hay gente que únicamente tiene dinero, no tiene nada más, nada más. Dice, los días pasan, pero tú vives con expectación, con alegría, marcándote metas, objetivos, sueños. Voy para adelante, voy a perseverar, voy a salir de esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Con alegría, dice, y mientras aprovechas el día amando a la gente, dando testimonio, llorando. Hay una frase, os voy a leer una pequeña porción. Dice, todos tenemos esa sensación que os voy a leer ahora mismo. Por largo tiempo parecía que la vida estaba a punto de comenzar, la vida de verdad. Pero siempre había algún obstáculo en el camino, algo que resolver primero. Después la vida comenzaría. Hasta que me di cuenta que estos obstáculos son la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces pensamos que no vivimos de verdad o no vivimos genuinamente porque tenemos un problema, tenemos que solucionar ese problema y hasta que no se solucione ese problema no vamos a vivir de verdad. Pues te voy a decir una cosa, los problemas los tenemos todos a lo largo del día. Y si estás esperando a no tener ningún problema para vivir de verdad, creo que te estás equivocando. Tienes la actitud equivocada. Es así. Vivir es luchar. Vivir es luchar. ¿Tengo este problema? Sí. ¿Se va a solucionar? Puede. Pero entre esas circunstancias tú tienes que vivir. Tú tienes que disfrutar. Tú tienes que pelear. Tú tienes que luchar. Tú tienes que levantarte con ánimo. Tú tienes que dar testimonio de que el Señor está cambiando tu vida. Tú tienes muchas cosas que hacer. Eso es vivir. Es que muchas veces vivimos con la expectación de que si ocurre esto, voy a vivir. Si no, estoy mal viviendo, estoy sobreviviendo. Y eso no es así. Problemas tendrás. Todos los días. Y cuando termine uno, empezará otro. Y cuando pensás que ese problema te iba a matar, al final, como rápidamente se te quita y te viene otro. O tendrás una época de tranquilidad, claro que sí. O tendrás un problema de altibajo, arriba, abajo, claro que sí. Pero ahí, en todo eso, es donde tienes que vivir. Ahí es donde tenemos que vivir. No es que si tengo un mejor trabajo voy a vivir mejor. Sí, físicamente vas a vivir mejor, pero espiritualmente no. Es así, es así. Yo me acuerdo cuando estaba de agente, dije yo, me gustaría ascender. Ascendí y mi calidad de vida no es mejor. ¿Entendéis? No. Muchas veces queremos prosperar físicamente, pero a lo mejor no prosperamos espiritualmente. ¿Entendéis? Entonces muchas veces deseamos cosas y valoramos que cuando lo tengamos vamos a vivir. Mientras tanto, sobrevivimos. Me quejo, pero no disfruto verdaderamente de la vida. Dice, no es lo mismo vivir la vida que sobrevivir. Dice, vivir es disfrutar con intensidad, fijaos lo que voy a decir ahora mismo, cualquier momento que tengamos. Yo muchas veces veo a los jóvenes y están deseando que llegue el fin de semana para vivir. Durante la semana sobreviven, están ilusionados y expectantes a que van a ir a tal sitio o tal. No. Nosotros como adultos tenemos una responsabilidad y es educar a la gente joven de que la vida es el aquí y ahora. Dentro de una hora no sabemos dónde vamos a estar. Dentro de unos minutos no. Hombre, espero que dentro de unos minutos termine la prédica y salgamos todo aquí. Pero bueno, ¿me entendéis o no? Digo a corto plazo un poco más de la prédica, ¿vale? ¿Entendéis? Entonces, muchas veces pasa eso. O sea, que queremos vivir pero para vacaciones. Cuando me vaya de vacaciones vivo. Y entonces los otros 7, 8 meses, y si no tienes vacaciones, como muchos que nos han quitado las vacaciones del trabajo, ¿qué son las vacaciones? No, tienes que vivir ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Que el trabajo nos fastidia. Pues no, escucha, pues tú puedes cambiar el ambiente de tu trabajo.
para trabajar con alegría. Es así. Dice, sobrevivir es dejar pasar los días de forma oscura, monótona, rodeado de miedos y de inseguridades. Eso es sobrevivir. Dice, tú decides si vives o sobrevives. Y te lo voy a estar repitiendo. Tú decides si vas a vivir o vas a sobrevivir. Tienes dos opciones: dejarte llevar pasando por el mundo de puntillas, lleno de preocupación, de ansiedad, oscuridad por tus muchos miedos o peligros, o arriesgarte y disfrutar de la vida, pase lo que pase. Un experto de eso era Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo disfrutaba en cada momento, y fíjate qué pasó, y fíjate qué pasó Pablo, pero aún así estaba gozoso en medio de las pruebas. Y a nosotros, no lo sé, pero a más de uno hemos pasado circunstancias muy malas, pero yo creo que las de Pablo no. Entonces, tú decides. Nosotros decidimos si vivimos acosados por las preocupaciones de miles de desgracias que pueden sucederte. Muchas veces nos preocupamos por lo que puede pasar. Por eso surge la ansiedad. ¿Sabéis lo que la ansiedad es? Mantener una tensión constante, inventándome lo que me puede pasar. Cuando uno tiene una crisis de ansiedad se cree que se va a morir. Y a mí alguien me dice, tengo ansiedad, en el trabajo mucha gente en la calle, tengo ansiedad, y cojo y le cuento un chiste, y digo, si en 5 minutos me estoy ahogando, me estoy aquí, digo, si en 5 minutos no te has muerto, es que estás bien, vas a estar bien. Y se queda así, ¿cómo? Sí, que la ansiedad es tan fuerte que crees que te mueres, y te crees que te estás ahogando, y te falta el aire, y estás todo el día sin aire. ¿Cómo puede estar una persona sin estar todo el día sin aire? ¿Sobrevive? No. Es nuestra imaginación, es la presión que nosotros mantenemos, que por poco nos ahogamos, ¿qué tal? Y bajamos al hospital, que nos pongan un gotero y nos pongan oxígeno, y te dice el médico, escucha, que estás perfecto. Es esto, es tu cabeza, es la que tú tienes que arreglar, es tu cabeza. Y es así, y nos preocupamos y nos ahogan las preocupaciones. Y entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Sobrevivimos, no vivimos. Nos centramos tanto en el dolor, o en la falta de perdón, el resentimiento, o en esa ansiedad, que al final no vivimos. Oye, ¿te vienes con nosotros a dar una vuelta? No, es que estoy muy mal. Y te escondes en tu casa y no quieres salir porque crees que te vas a morir. Pues mejor, si te vas a morir, muérete en la calle, que te vea la gente y llamen a la ambulancia. Es así. Si te mueres en tu casa solo, no, cuando eches peste, van a decir, oye, ¿y el vecino de tal piso? Hace un mes que no lo veo. Pues yo creo que se ha muerto. ¿Entendéis o no? Sal, no te vas a morir, no nos vamos a morir. Y nos moriremos cuando Dios quiera. Y ya está. No, una ansiedad no puede. Yo cuando dicen, es que tengo ansiedad, ¿y eres cristiano? Pues, escucha, estás creyéndole a Satanás. Estás creyéndole a esa mente, a ese pensamiento de derrota, y le has dado cabida. Y hay que echarlo fuera, en el nombre de Jesús. ¿Es así? Dice, si a pesar de todo no puedes evitar sentir que la preocupación excesiva por múltiples circunstancias de la vida cotidiana te sobrepasa y te carga, tienes una cosa que es esencial. No un diazepam o una pastilla, es Dios. Es Dios, es creerle a Dios. Es creerle a Dios. Y plantearte, no me estoy muriendo. Te tomas la tensión, la tienes perfecta. El oxígeno en sangre lo tienes al 99% o al 200%. Tienes más oxígeno que sangre. O sea, vas a tope. Pero aún así te crees que te vas a morir. Pues eso es una mentira de Satanás. Ahí es donde tienes que contrarrestar. Decir, no me voy a morir. Espérate, en 5 minutos, si no me he muerto, es que estoy bien. Y es así. Filipenses 4:6 nos ordena. No nos dice, nos ordena. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, que no te agobies, que no te dé ansiedad. Preséntale al Señor lo que tienes delante, lo que te está pasando. Por nada estés afanoso, y preséntale al Señor en acción de gracias esa petición. Señor, líbrame. Tienes que luchar, tenemos que luchar. Los cristianos tenemos que luchar ante la vida. No nos podemos hundir. No nos podemos quedar en nuestra casa tirados así. No podemos aislarnos del mundo. Dice, vive una vez al día. Vive un día a la vez, Vive un día a la vez.
¿Qué quiere decir eso? Demasiadas veces permitimos que la ansiedad nos domine, nos preocupamos hasta enfermarnos, pensando en lo que puede suceder mañana, en el, es que mañana me puede pasar esto o aquello, y hacemos problemas por las cosas aún antes de que existan. Hay gente que presenta el problema futuro. Es que puede pasar esto, es que puede pasar aquello. ¿Que es bueno ser previsor? Sí, pero alarmista, no, por favor. Es que si haces esto puede pasar esto, aquello, o es que me puede pasar aquello. Dice, la Biblia dice que no debemos estar ansiosos por lo que pueda suceder mañana, pues la gracia de Dios será suficiente para enfrentar las demandas de cada nuevo día. Vive un día a la vez. No vivas pensando en lo que puede pasar el mes que viene. O hay gente que dice, anda que el año que viene, ¿qué pasa el año que viene? Pues puede pasar esto, lo aquello, no sé qué. Madre mía. Vive este día. Vive este momento. Es así. Estás en la iglesia, abre tus orejas, tu entendimiento y llénate de la palabra de Dios. Cuando salga, vives este domingo precioso de sol, date una vuelta, con mascarilla por supuesto. O sea, vive, no te encierres en tus pensamientos de derrota. Dice Mateo 6, 33 al 34, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el 34 me encanta, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué quiere decir eso? Que no te comas la cabeza. Estás sobreviviendo, no estás viviendo el momento del día de hoy. Si tú ya estás pensando lo que tienes para la semana que viene, o lo que puede pasar la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene, no estás viviendo, estás sobreviviendo. No estás disfrutando este momento, no estás disfrutando con la gente que tienes a tu alrededor. Hay veces que nos sentimos tan cargados, tan mal, que tenemos gente a nuestro alrededor que intenta ayudarnos y nosotros nos aislamos. Podemos estar en medio de una fiesta y nosotros aislados. Podemos estar en nuestra casa llena de gente y aún así sentirnos solos, porque estamos vacíos. Eso es sobrevivir, eso no es vivir. Dice, entonces, sobrevive si estás preocupado por el mañana y de lo que puede o no suceder. Dice, eso te crea ansiedad. Vives si disfrutas del día que te ha tocado vivir y depositas tu confianza en la soberanía de Dios. Yo tengo una teoría, y esto es una teoría, como bien sabéis lo que son las teorías. Las teorías es alguna formulación de que puede ser verdad o no puede ser. O sea, es algo que yo pienso y que puede ser verdad. Pero yo tengo una teoría. La gente que le tiene temor a la enfermedad, al COVID, es la que enferma. O sea, nosotros cristianos no tenemos que tenerle temor al COVID, tenemos que guardar las medidas de seguridad, mascarilla, etcétera, pero no hay que tenerle temor. Lo estoy viendo en mucha gente, no de la iglesia, sino en gente que se resguarda tanto, se aísla tanto, le tiene tanto temor al COVID que al final lo pillan. Yo conozco una persona que era tan sumamente medida de seguridad en todo, que fue el que lo pilló. ¿Entendéis? O sea, obsesionado tanto con esa seguridad, que al final le creó tanto temor, que al final yo creo que abrió una puerta a que tuviera la enfermedad. ¿Entendéis? Hay que ser cristiano, hay que ser responsable, pero no tener temor, sino dominio propio, espíritu de poder, y de confianza en el Señor. Y es así. Dice, si vives sin vivir, sufres más. Dice, si vives sin vivir, tratando de evitar todo lo malo, al final lo sufres, sin que aquello que tratas de evitar que ocurra, en realidad llegue a ocurrir. Te comes tanto la cabeza, ya te vuelves tan extremista, que al final, yo creo que te toca. Por ese temor. Le abres una puerta grandísima al temor. Dice, anticiparte a un posible sufrimiento, a un accidente, a una catástrofe, solo hace que sufras por algo que no ha llegado a pasar y que es muy probable que nunca pase. Dice, esta preocupación constante hace que tengas problemas de concentración e incluso dificultades para dormir. Te centras en un futuro dramático que no sabes si va a pasar o no. Por ejemplo, dice, piensas que la razón por la que tu hijo llega tarde o tarda en llamarte es porque ha sufrido un accidente. Eso le pasa mucho a las madres.
No me ha llamado, le ha pasado algo. ¿Por qué le ha pasado algo? ¿Pero por qué? Y después llega a casa, no, es que se me ha caído el móvil, se me ha quedado sin batería y no te puede llamar. Y tan tranquilo. Y tan tranquilo. Si lo pasamos mal, oramos al Señor. Pero no nos adelantamos a un futuro que pensamos que puede ser desastroso. No, el cristiano coge, se preocupa, pero la preocupación ¿qué? La descarga a los pies de Cristo. Es así. Es así. Ha sufrido un accidente. Ese ejemplo está bien. Claro que sí. Y nos anticipamos a que pueda haber una desgracia. ¿Y eso qué hace? Que no vivas, que sobrevivas. Rindes menos, te preocupas, te inventas cosas. Y a lo mejor eso dura unas horas. Es un ejemplo de unas horas. Pero hay cosas en la vida en las cuales nosotros nos centramos tanto de que pueden ocurrir que al final nos centramos todo el día en eso. Nos levantamos con el disco rayado y nos acostamos con el disco rayado. Y no nos damos cuenta que ha pasado todo el día, las 24 horas, y todavía no nos hemos muerto. Es así. Es un ciclo vicioso que se retroalimenta de tu propio malestar y de la ansiedad misma. La causa de esto no es otra que la ansiedad, que no te deja hacer las cosas de la forma más adecuada posible, y por ello te sientes más irritable que de costumbre. Cuando la persona está ansiosa, es un tigre que te pega cuando está uno nervioso o no, o tiene ansiedad, es intratable. Al final nos cargamos las relaciones más cercanas, nos aislamos nosotros mismos. Dice, la causa de esto es la ansiedad. Dice, que no te deja hacer las cosas de forma adecuada. Dice, además esto se complementa, fijaos, que se complementa con alteraciones físicas, ¿o no? Uno cuando está con ansiedad, yo tenía el cuello contracturado, me dolía, iba con masajes, con relajantes musculares, te duele todo el cuerpo, porque estás en tensión. Dice, esto se complementa con alteraciones físicas con la ansiedad, tensión muscular, fatigabilidad, o sea, al final, lo que te entra en la cabeza te afecta en el cuerpo. Yo he conocido gente que le han dicho, no, yo no puedo andar. Y el médico mismo le ha dado un diagnóstico de decir, sí, puedes andar, no te pasa nada. No, es que no puedo andar. Y se han quedado en una silla de ruedas. Si no te pasa nada físicamente, no, yo no puedo andar. Me caí una vez y tengo miedo. Y al final terminan postrados en una cama o en una silla de ruedas. Tú decides cómo vives tu vida. Tú lo decides. ¿Vas a tener problemas? Muchos. Pero tú decides cómo vas a enfrentar esta situación que estamos pasando ahora mismo. ¿Cómo enfrentas los problemas? Dice, tú sigues decidiendo cómo vives tu vida. Si aceptas que todos, sin excepción, vamos a sufrir en algún momento, y además el que te preocupe por ello no hace que puedas evitarlo, te tiene que dar igual. Es decir, escucha, ¿tengo problemas? Sí. ¿Puedo poner la solución? O sí o no. ¿Pero qué tienes que hacer? Vivir. Entre medio. Dice, en el momento que dejas que las preocupaciones, el miedo, la incertidumbre y la ansiedad te dominen, estás sacando de tu vida a Dios. Si dejas que te controle todo ese temor, estás sacando de la ecuación de tu vida a Dios. ¿Puedes salir? Dice que son muchas las personas que no viven sus sueños porque están muy ocupados viviendo sus miedos. Os lo voy a repetir. Hay muchísimas personas, incluso espero que no seamos nosotros mismos, pero hay muchas personas que no están viviendo sus sueños ahora mismo porque están muy ocupados viviendo sus miedos, sus incertidumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es sobrevivir y no es vivir. Dice, tú puedes decidir qué tipo de persona vas a ser en el día de hoy. De las que viven y disfrutan cada segundo, o de las que sobreviven, no viven porque temen sufrir a cada paso que dan. Tú tienes que decidirlo en el día de hoy. Dice, si crees que te encuentras encadenado, que no avanzas, que parece que tu vida está detenida en el miedo, en la ansiedad, en la frustración, por no conseguir lo que quieres, o una adicción a algo, al alcohol, al juego, a los medicamentos, a la bebida, a internet, a sexo, pensamientos negativos repetitivos es una adicción también, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy es el día en que tienes que decidir si vas a vivir o vas a sobrevivir.
Eso lo tienes que decidir en el día de hoy. Si no tienes una vida plena, o si estás pensando que no tienes una vida plena, te estás equivocando. Puedes tener una vida plena. El problema eres tú y tu actitud. Es así. Y el no creerle a Dios en sus promesas. Dice, puedes empezar a vivir de una manera que comiences a centrarte en todas esas maravillosas oportunidades que la vida te está dando y que ahora pasas por harto solo porque estás paralizado por el miedo a perderlas. Dice, disfruta de todo, incluidas las pequeñas cosas, porque el Señor está en todo, en las pequeñas cosas, en las grandes, en las medianas, etcétera. ¿Qué son pequeñas cosas? Levantarte por la mañana y ducharte con una duchita de agua caliente o de fría, a quien le guste. Tener agua corriente. Son pequeñas cosas que a lo mejor ya no valoramos. Es así. Dice, piensa que pase lo que pase, vida solo hay una, aquí. Pues eso tienes que hacer que cuente. Piensa cómo quieres ser recordado cuando te mueras. Como luchador y luchadora, o como la persona que pasó de puntillas por la vida. Hay una porción de la escritura que me encanta, que es Juan 10, del 1 al 21. Voy solo a leer el versículo 10. Pero si podéis en casa, Juan 10, del 1 al 21, que la titula Jesús es el buen pastor. Y dice en el 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y fíjate lo que dice Jesús. Dice, yo he venido para que tengan vida. Y fíjate, no dice para que sobrevivan, sino para que tengan vida. Y no te dice vida así, sino para que la tengan en abundancia. Dice, el ladrón roba, mata, destruye. Hoy eso puede sucederte espiritualmente, emocional y físicamente a través de falsas enseñanzas, de engaños, de creencias en tu cabeza que son erróneas y nos han llevado a perder la verdadera perspectiva del Evangelio. A veces podemos ser alcanzados por falsas creencias que nos han inculcado. Pero tengo que decirte que ni nada, ni Satanás, ni nadie te engañe. Cree solo en Dios, en lo que Dios puede hacer en tu vida. Cree en las promesas de Dios. Escucha, vive, no sobrevivas. Dice, Jesús ahora programa una de las verdades más gloriosas del Evangelio. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice, es un contraste con lo que el enemigo ofrece, que es muerte, destrucción, te están robando la paz, te están robando muchas cosas. Jesús, en cambio, viene a dar vida abundante. El énfasis no es abundancia en cosas temporales y materiales, es una vida tan abundante que puede perdurar hasta la vida eterna. Es así lo que quiere Dios en tu vida. Él nos promete darse a sí mismo porque Él es la vida. Así que tú eliges si sobrevives o vives. Eso es una decisión personal tuya. Valora cómo estás viviendo y si quieres un cambio de vida, aférrate a las promesas de Dios. Y una cosa, hoy es día 1 de noviembre de 2020. Si Dios quiere, el 1 de noviembre del 2021, si estamos aquí, si Dios permite que estemos todos aquí, tenéis que estar transformados. No tenéis que ser el mismo del 1 de noviembre del 2020. Tenéis que transformaros por el poder de Dios. Así que os lanzo esa apuesta. Empezad a trabajar en vuestro interior, en ver qué miedos, qué incertidumbres tenéis en vuestra vida. Y eso, dejaros a los pies de Cristo y dejar que el Señor transforme vuestras vidas y agarrarse a las promesas del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú tienes grandes cosas para nosotros, Señor, y no nos referimos a grandes cosas materiales, Señor, sino a esa vida eterna, Señor, que tú nos has prometido, Señor. Transfórmanos por tu poder, por el Espíritu Santo, que entre en nuestras vidas fuertemente, que nos llenemos de tu Espíritu Santo y tengamos esa valentía, ese poder que venga de ti, Señor, para transformar las cosas, las circunstancias, Señor, e incluso seamos usados como instrumento para transformar a las personas, Señor. No queremos ser igual, Señor. Cogemos ese reto del 1 de noviembre de 2021, estar transformados y no parecernos en nada a lo que somos en el día de hoy, Señor. Tú quítanos esas cosas malas, Señor, que nos frenan, Señor,
y prospéranos en todos los aspectos de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.